como lo dice el encabezado, en el Espíritu. Y de esta manera, Padre, ser de ejemplo y de buen testimonio a la gente que nos rodea. Pedimos tu ayuda, porque sabemos que no es fácil. Pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes, pido por los que nos escuchan, Padre, por este medio, por la internet, por la radio. Tenemos la seguridad que nuestro hermano transmite en su radiodifusora estos mensajes que llegan a muchas gentes. Rogamos, Padre, que en su momento cada quien pueda hacer una decisión. La más importante, recibir al Señor en su corazón y vivir de esta manera, como lo dice el apóstol San Pablo en esta su carta a los Romanos, capítulo número 8, vivir en el Espíritu. Gracias, Padre, te damos por todo. La lluvia es una grande bendición, al igual que tu palabra. Bueno, mayormente tu palabra es de grande bendición para todo el que escucha y el que hace grandes cambios en su vida, Padre. Pido pues que seamos agradecidos por lo recibido de tu mano y, Padre, que podamos seguir hasta el final firmes y fieles en este camino de la vida cristiana. Ponemos nuevamente a Palomita en tus manos. Tú sabes su dolencia, su enfermedad, y, Padre, obra un milagro en la vida de ella y en la vida de todos y cada uno de los enfermos, no nada más de esta población, sino de todos los lugares. Lamentablemente, Padre, la enfermedad nos aqueja por parejo, cristianos y no cristianos, pero debemos de confiar plenamente en tu ayuda poderosa. Todo esto, Padre, te lo rogamos, todo esto te lo pedimos en Cristo nuestro Salvador. Amén. Bien, dos grandes grupos. Bueno, de esa manera titulé lo que es la prédica, hermanos, de este mediodía. Y vamos a ver, como siempre, primero, segundo y último punto: los que se ocupan de las cosas de la carne. La parte media, los que nos ocupamos de las cosas del Espíritu. Y al final, bueno, hermanos, si vives conforme al Espíritu, bueno, pues hermanos, yo podría preguntar ¿a qué grupo o en qué grupo estamos? ¿Verdad? Lamentablemente aún, hermanos, dentro de los cristianos habemos dos grupos. No quiero equivocarme, ojalá que todos estemos en ese grupo de los que vivimos en el Espíritu y no en el otro grupo, los que andan o piensan, ¿verdad?, en las cosas de la carne. A tener la mente de Cristo, hermanos, si pensamos en esto, fíjense, de alguna manera, pues nos va a llevar, ¿verdad?, a esas porciones bíblicas donde encontramos esa narrativa bíblica acerca de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él, cuando vino a este mundo, su mente estaba centrada en hacer las cosas, ¿verdad?, que el Padre le había mandado en beneficio de todos los que se reunían para escucharle, ¿verdad? Tenemos esa mente de Cristo. Ahí entran, hermanos, muchas cosas, ¿verdad? El ayudar, el ver por el necesitado, en base a lo que estuvimos viendo el viernes pasado, ¿verdad? Creo yo que se debe de reflejar el conocimiento que tenemos, ¿verdad?, de la Escritura. Se debe de reflejar en las acciones que nosotros hacemos con el prójimo. Nada menos, fíjense, el día de ayer estuvimos en Ameca, ¿verdad? Una ponencia. Conforme fuimos avanzando en la ponencia, viendo en parte asuntos legales, ¿verdad?, que como iglesia debemos de conocer, pero el hermano se basó mucho en la Escritura, ¿verdad? Habló de demandas del pastor para con la iglesia, de la iglesia para con el pastor, y de alguna manera, con bases bíblicas, mis hermanos, él nos hacía ver que no podemos hacer eso, ¿verdad?, ni nosotros como pastores, ni ustedes como miembros. Si vamos a la Escritura, debemos de amarnos unos a otros, ¿verdad? Por cierto, hace mención la Escritura: si amamos a los que nos aman, ¿hacemos algo de más? No, ¿verdad? Hay que amar, fíjense, cuando llegó a esta parte, aún a nuestro enemigo, ¿verdad? Qué difícil,
¿verdad? Pero es bíblico, no se le está ocurriendo al pastor. Y hermanos, eso es tener la mente de Cristo, en parte, ¿verdad? Podríamos ampliar mucho, mis hermanos, esto, ¿verdad? Y de alguna manera, bueno, tenemos esta base bíblica, o estas bases bíblicas, conforme fue leyendo nuestra hermana Cara, ¿cuál versículo escojo, ¿verdad? Para leerlo y hacer mi oración. Hermanos, pues todos los versículos, si tú vas a uno, qué importante, mira qué bonito dice, ¿verdad? Ahora pues, dice, ninguna condenación, estoy leyendo el versículo número 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Estamos en Cristo Jesús los que estamos aquí? Amén. Gracias, hermana, un amén, ¿verdad? Estamos en Cristo, ¿verdad? Los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, qué grande enseñanza trae este versículo. Y hace mención de la ley. Bueno, esto quiero ahorita hacerlo a un lado. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Hermanos, ya no estamos regidos, aunque debemos de alguna manera llevar a la práctica. No vamos a robar, no vamos a matar, no vamos a mentir. Vamos a tener a Dios en primer lugar. Amar al prójimo como a nosotros mismos. A ver, vamos leyendo. Versículo número 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De hecho, cuando creímos, dice la Escritura, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, andamos conforme al Espíritu. Como pequeña introducción, vamos al punto número 1. El ocuparse de las cosas de la carne. Perdón. Según el versículo número 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Fíjense, yo creo que más claro, como hemos dicho, ni el agua. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. El ocuparse de la carne es muerte. Y no nada más muerte física, sino también muerte espiritual. Si recuerdan el bosquejo del domingo pasado, después de la muerte, bueno, ya que tú mueres, esto es irreversible. Ya no puedes volver a la vida, ¿verdad? Hablando clínicamente, ya tus signos vitales ya cesaron, tu corazón dejó de latir, tu sangre dejó de circular, tu mente, tu pensamiento dejó ya de funcionar. Bueno, pues ya lo que hacíamos estando en vida, pues ya no lo podemos hacer. Cese pues de toda actividad, hermanos. Eso es la muerte física, pero es peor la muerte espiritual. Y bueno, creo yo que nosotros, ¿verdad? Si pensamos en esto, ocuparse de la carne es muerte, refiriéndonos pues a lo que es la muerte espiritual. El que anda conforme a la carne no agrada a Dios. Fíjense, otra cosa, otra cuestión, ¿verdad? El que anda conforme a la carne. Si tú quieres echar un vistazo, ¿verdad?, a la gente de allá de afuera, bueno, andan conforme a la carne y no agradan a Dios, ¿verdad? El agradar a Dios, bueno, de alguna manera nos damos esa idea conforme estudiamos la palabra. ¿Qué es lo que agrada a Dios? El que tú vengas a este lugar, el que tú te congregues, el que tú escuches, el que tú oigas. Hermanos, no nada más eso. No, que lleves a cabo, que lleves a la práctica las enseñanzas que encontramos en la Escritura. De alguna manera, en parte, podría decir yo que es eso. Pero si ampliamos más, mis hermanos, este concepto, el agradar a Dios implica tantas cosas, ¿verdad?, que a lo mejor si hacemos una lista no la terminaríamos, de tanto que se requiere, mis hermanos, para agradar, ¿verdad?, a Dios. El venir, sí, a este lugar muy presentables, así como venimos, muy guapos, ¿verdad? Así como venimos. Fíjense, si hacemos mención anteriormente, ¿verdad?, de los rituales
ceremoniales que se hacían. Por cierto, esas tinajas que el Señor Jesucristo utilizó para convertir el agua en vino, servían esas tinajas para que tú te purificaras, ¿verdad? Exteriormente, ¿verdad? No podías tú entrar, ¿verdad? A una sinagoga, a un templo, ¿verdad? Impuro, ¿verdad? Hablando físicamente. No podemos entrar, ¿verdad? A este lugar y lamentablemente a veces entramos y no confesamos ese pecado que a lo mejor cometimos, ¿verdad? De pensamiento, de vista, de obra, de omisión, ¿verdad? A veces no pedimos el perdón para entrar a este lugar purificados, ¿verdad? Bueno, de alguna manera, si tú lo haces, agradas a Dios, ¿verdad? Y creo yo que siempre debemos de estar, hermanos, en comunión con nuestro Padre Celestial. Por cierto, tenemos al Espíritu Santo que intercede, ¿verdad? Con gemidos indecibles por todos y cada uno de nosotros. Cuando hacemos nuestra petición, Él la acomoda y la presenta al Padre, y el Padre la ve, la escucha y la contesta conforme a su santa y divina voluntad. Hermanos, si andamos o si agradamos a Dios, ¿verdad? Dios va a contestar esa petición. Bien, a ver, vamos. Además, no magnifica a Dios y es de mal testimonio. Los que se ocupan, vuelvo a este subtítulo, de las cosas de la carne. Por cierto, me quedó a mí muy grabado también, no sé si fue los días viernes, ¿verdad? Con los muchachos que estudiábamos esto, el magnificar a Dios. De alguna manera, si buscamos el significado, yo en su momento, mis hermanos, lo busqué, magnificar. No sé si recuerdan, ¿verdad? En esos versículos de los evangelios que magnificaban a Dios, ¿verdad? Por lo que veían, por lo que oían, le daban la gloria, ¿verdad? La adoración, ¿verdad? Eso quiere decir magnificar en parte, pero es muy amplio, ¿verdad? Además, no magnifica a Dios si tú vives conforme, ¿verdad?, a la carne y eres, hermano, de mal testimonio a la gente que nos rodea, ¿verdad? La enseñanza bíblica no se practica en estas cuatro paredes, hermano, se debe de practicar también allá afuera. O se practica aquí y se practica allá, ¿verdad? No podemos estar aquí, ¿verdad? Bueno, mal, ¿verdad? Y allá afuera bien, ¿no? Como que no cuadra. Bien aquí y también bien, ¿verdad? Allá con la gente que nos ve, que nos rodea, la gente que sabe que nos congregamos en este lugar. Hermanos, a veces sacan conclusiones, la gente, oye, no cuadra lo que cree con lo que practica. Hermanos, todo tiene que ir de la mano, ¿verdad? Y esto es muy importante para el buen testimonio, ¿verdad? Lamentablemente, y haciendo mención nuevamente, hermanos, de lo que escuchábamos ayer, ¿verdad? En esos asuntos legales, ¿verdad? Se requirió a una persona, oye, ¿cómo te llamas? Fulanito de tal. ¿Dónde vives? Bueno, pues todo lo que se te pregunta, ¿verdad? ¿Fumas? Empezó el hermano, ¿verdad? Pues de vez en cuando. ¿Tomas? No, pues allá. ¿Te drogas? Ay, por cierto, el hermano, cuando estaba escuchando, el hermano licenciado, abogado, ¿verdad?, el que de alguna manera estuvo al frente con la ponencia, le decía, trágame tierra, ¿verdad? ¿Y eres cristiano? No, pues que sí, imagínate, ¿verdad? ¿Qué diría aquella persona que le estaba preguntando, oye, pero pues los cristianos así se conducen? Yo tenía otro concepto, otra idea, ¿verdad? Hermanos, debemos de dejar todo esto, ¿verdad?, que empaña a Cristo, al Evangelio, el testimonio de la iglesia, de uno mismo. Hermanos, no hay que vivir conforme a la carne, el ocuparse de la carne, y claramente lo menciona el apóstol Pablo en esta su carta a los romanos, ¿verdad? El ocuparse de la carne es muerte, en ese versículo número 6. No que se le esté ocurriendo al pastor, no, sino que es bíblico, ¿verdad? Y fíjense ya, si hacemos mención de la parte media, los que se ocupan de las cosas del Espíritu, y claramente en esa parte también lo menciona, el ocuparse del Espíritu es vida
y paz, ¿verdad? Bueno, ¿qué clase de vida? ¿Verdad? No nada más una vida en este planeta, 70, 80, 90, 100, ¿verdad? Años, no, una vida eterna, una vida que no va a terminar, una vida que el Señor nos ofrece, ¿verdad? En un lugar donde no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber tristeza, no va a haber enfermedad. Hermanos, esa es la vida que el Señor nos ofrece, ¿verdad? En un lugar donde no va a morar el mal, donde no va a tener entrada el maligno, ¿verdad? Eso es lo que nos está ofreciendo, ¿verdad? Cuando menciona esto. El ocuparse pues de las cosas del Espíritu implica una vida guiada por el Espíritu Santo. Una vida guiada por el Espíritu Santo. ¿Cuánto hemos insistido, mis hermanos, en esto? A lo mejor mucho, a lo mejor ya los enfadé, ya los empaché, ¿verdad? Pero hay que vivir una vida, hermanos, guiada por el Espíritu Santo. Dejar nuestra vida a la guianza, pues, del Espíritu Santo, ¿verdad? Claramente nosotros sabemos quién es el Espíritu Santo, cómo trabaja, cómo obra, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace en nuestra vida? El fruto. Bueno, pues, por cierto, los hermanos de Ameca tuvieron su semana bíblica de vacaciones y su énfasis, hermanos, se basó en esto, ¿verdad? En el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo, pues si hablamos de ese pasaje de Gálatas, capítulo número 5, el versículo número 22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hermanos, son evidencias que nosotros debemos de dar si tenemos al Espíritu Santo. Si vamos a enseñar, si vamos a predicar, si vamos a evangelizar, si vamos a visitar, hermanos, el Espíritu Santo pues nos ayuda, nos mueve, nos lleva, nos pone a la gente, pone la palabra en nuestra boca. Hermanos, todo eso hace, ¿verdad?, el Espíritu Santo. Y me quedo corto todavía, porque son muchas las cosas las que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Te sientes desanimado, desalentado, como te sientas, el Espíritu Santo te ayuda. Estás preocupado por una enfermedad de alguien, tienes pena, tienes dolor, bueno, el Espíritu Santo, hermanos, hace grandes cosas, ¿verdad?, en nuestra vida. Y bueno, los que nos ocupamos de las cosas del Espíritu, tenemos eso a nuestro favor, ¿verdad? Que el Espíritu nos ayuda, nos guía, ¿verdad? Y aparte, pues nos guía la verdad, ¿verdad? Si tú tomas tu escritura, por cierto, hay tiempo, ¿verdad?, que nos hemos ocupado más cuando estamos en convalecencia, lo escuchaba, ¿verdad? Agarramos nuestra escritura y empezamos a leer, leemos una y otra vez, escuchamos una prédica, escuchamos otra, un audio, algún mensaje, bueno, lo que ustedes quieran. Y esto nos ayuda, mis hermanos, en ese tiempo en el que estamos en esa condición, ¿verdad? Y el Espíritu trabaja. Bien, para el que anda conforme al Espíritu no hay condenación. Fíjense, esto también es muy importante, ¿verdad? Leía nuestra hermana esta porción de Romanos capítulo número 8, ¿verdad? Conforme fuimos, ¿verdad?, avanzando en la lectura, conforme fue avanzando y nosotros íbamos escuchando, ¿verdad? Para el que anda conforme al Espíritu Santo no hay condenación. Bien, haciendo mención, hermanos, de esto, y creo yo que todos y cada uno de los que estamos aquí estamos, hermanos, sabidos de esto, ¿verdad? Que si andamos conforme a la palabra, conforme al Espíritu, si no andamos conforme a la carne, andamos conforme al Espíritu, no va a haber condenación, ¿verdad? Y vuelvo, insisto, ¿en cuál grupo estamos? ¿Los que viven conforme al Espíritu o los que viven conforme a la carne? Hermanos, si vives conforme al Espíritu, no va a haber condenación. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. No hay condenación para aquellos que nos hemos acercado al trono de la gracia y hemos recibido, hermanos, ese perdón, esa reconciliación, ¿verdad? Es muy importante que tengamos todo esto aquí, ¿verdad?, en nuestra mente y lo bajemos a nuestro corazón, ¿verdad? Si tienes, hermano, al Espíritu Santo, no tienes condenación eterna,
¿verdad? Son más, ¿verdad? Las bendiciones, son más las cosas buenas si tú andas conforme al Espíritu. Y claramente lo expreso, ¿verdad? En ese subpunto número 3 tenemos la seguridad de la salvación. Si tú vas con una persona, oye, tan fácil de veras, que nomás levantes tu mano, recibas al Señor y ya tienes vida eterna. Hermanos, es bíblico, ¿verdad? No puedes tú con tus buenas obras, no puedes tú con tu dinero, no puedes tú con tus acciones, no puedes, si ya tienes un familiar, bueno, como lo enseñan otros grupos por allá en el purgatorio, sacarlo de ese lugar, porque la muerte es irreversible. Lo mencionábamos en la prédica del domingo pasado. Ya el muerto, hermanos, donde está, ahí se va a quedar, ¿verdad? En base a aquella parábola del rico y Lázaro, ¿verdad? Aquel hombre que estaba en tormento, ¿verdad? Oye, pues te pido, Padre Abraham, que envíes, ¿verdad? A Lázaro allá con los míos, ¿verdad? Y que les diga, que les predique. No se puede, ¿verdad? Ya estando allá, no se puede salir. Pero aquí hay gente, aquí vemos personas, hermanos, comprometidos con la enseñanza, con la predicación, con la evangelización, a llevar a la gente a los pies de Cristo. Creo yo que de alguna manera todos en su momento, hermanos, les hemos hablado a alguien, por lo menos a nuestro familiar, ¿verdad? Y qué bueno, hermanos, que lo podamos hacer. Dios nos está dando, ¿verdad?, esa oportunidad de ganar almas, ¿verdad?, para su reino. Y si volvemos al buen testimonio, hermanos, eso contribuye de manera importante, ¿verdad? Creo que en alguna ocasión yo lo expresaba de esa manera, ¿verdad? Creo yo que no nada más una persona contribuye, contribuimos todos. Si una persona, ¿verdad?, ya abrió, ¿verdad?, su oído, ya el Espíritu Santo empezó con esa parte, ¿verdad?, que tú vayas, ¿verdad?, y te escuche, ¿verdad? Ya vas, hermanos, de ganancia, podemos decirlo, ¿verdad? Vas tú, va otra persona, va otro hermano, escucha una prédica. Bueno, pues podemos contribuir, no nada más una persona, pueden ser 2, pueden ser 5, pueden ser más, y convencer. Bueno, por cierto, la palabra o el ocuparse del convencimiento lo hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Contribuimos 4, 5, 10 para que aquella persona abriera su corazón, ¿verdad? Y de alguna manera vamos a ser recompensados, porque todo lo que hagas para la obra, todo tu trabajo, todo tu empeño va a ser recompensado, ¿verdad? Dios no se queda con nada, Él contribuye, Él paga, Él da, ¿verdad? Y yo creo que lo hemos experimentado, ¿verdad? Todos y cada uno de los que estamos aquí, ¿verdad? Podría decir yo, con la pura salvación estamos más que pagados, hermanos. Pero el decir tengo salvación es una grande bendición, ¿verdad? Es una seguridad que todos y cada uno de los que estamos aquí debemos de tener, ¿verdad? Vamos a llegar a la antesala de la muerte, hermanos, ir con esa seguridad que al dar ese paso, pues vamos a ir a morar, ¿verdad?, a esas mansiones que el Señor Jesucristo ya nos prometió, ¿verdad? Por cierto, todo se va cumpliendo, ¿verdad? Él se fue, dice: voy a preparar un lugar, voy a enviar al Consolador, el Consolador vino, ¿verdad? Falta que muramos o que el Señor venga y que nos lleve, ¿verdad?, a aquel lugar, y Él lo dijo y se va a cumplir, ¿verdad?, al pie de la letra. Así es de que tenemos la seguridad, pues, de la salvación. Pregunto, ¿en cuál grupo estamos? A ver, pregúntate tú ahí, ¿en cuál grupo estás? ¿En los que viven conforme a la carne, los que se ocupan de las cosas de la carne, o los que nos ocupamos de las cosas del Espíritu? Yo, bueno, preguntaría, ¿verdad?, y cada quien respondería, y no quiero que respondan, ¿verdad?, en este momento. Haz un análisis, ¿verdad?, a tu vida,
¿verdad? Y deduce conforme a lo que piensas, lo que haces, tus acciones. Bueno, ahí te va a decir, perteneces a tal grupo, ¿verdad? En los que piensan de las cosas de la carne, o los que piensan conforme al Espíritu. Hermanos, ojalá que estemos en este grupo, los que pensamos, los que andamos, ¿verdad? Conforme al Espíritu Santo, ¿verdad? Es el mejor grupo en el cual, ¿verdad?, debemos de estar, ¿verdad? Claramente en el desarrollo de lo que hemos predicado. Bueno, pues es importante, ¿verdad?, que estemos en ese grupo, en los que andamos, ¿verdad?, conforme al Espíritu, en base al modelo de nuestro Señor Jesucristo, en base al modelo del apóstol Pablo, de aquellos discípulos que anduvieron, ¿verdad?, en aquellos 3 años y medio de ministerio de nuestro Salvador, de aquel grupo de mujeres que también, ¿verdad?, fueron fieles a Cristo, al Evangelio, a la enseñanza, a la doctrina, ¿verdad? Desde el tiempo las mujeres, hermanos, y en base al estudio que estuvimos viendo, ¿verdad?, son importantes tanto en la narrativa bíblica como en las iglesias, ¿verdad?, de hoy en día. Imagínense que quitáramos las mujeres, pues quedaríamos bien poquitos varones. Quiero afirmarlo, que son más mujeres, ¿verdad?, las que están en Cristo, en el Evangelio, en las iglesias, ayudando, trabajando, que nosotros los varones, ¿verdad? Así de que son, hermanos y hermanas, son importantes, ¿verdad? Pues en todo lo relacionado a, pues, lo espiritual, en lo relacionado a el buen desarrollo, el buen funcionamiento, ¿verdad?, de las iglesias. Siéntanse, pues, orgullosas, ¿verdad?, por esto, ¿por qué no? También el andar en la carne resulta en enemistad con Dios, lo cual también no es recomendable, ¿verdad? Hacemos pues esa pregunta o esa comparación. El andar en la carne resulta en enemistad, ¿verdad?, contra Dios, lo cual, hermanos, no les aconsejo, no les recomiendo, ¿verdad? Hay que vivir en amistad, ¿verdad?, íntima, en comunión íntima, ¿verdad?, con el Señor. Si hacemos mención de un amigo, y fíjense, fue el último estudio que vimos, ¿verdad?, los muchachos y su servidor el día viernes de escuela bíblica de vacaciones. Un amigo, pues fíjense hasta dónde llega, a dar la vida, ¿verdad?, haciendo mención de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Los voy a llamar amigos, ¿verdad? Y un amigo es mejor que un hermano. No sé si lo han experimentado, en base a la Escritura, ¿verdad? A veces los hermanos, bueno, como que sí, como que no, como que a veces nos distanciamos, aún siendo hermanos. Es mejor un amigo, a lo que dice la Escritura, pero un buen amigo, ¿verdad? Un amigo, y lo expresa el Señor, ¿verdad? En esa parte, da su vida, ¿verdad? Por los demás, da su vida por el amigo, ¿verdad? Y esto lo vemos, ¿verdad? En el Señor Jesucristo. Posiblemente ya en la práctica, ay caray, pues estoy en un dilema, la doy, no la doy mi vida, o hago esto, lo otro. Si eres un buen amigo, hermanos, no va a haber tiempo para dudar, sino que lo vas a hacer y va a ser en beneficio de aquel que a lo mejor en su momento tiene una necesidad y tú lo vas a ayudar, ¿verdad? Puede haber, hermanos, dos maneras de pensar. ¿Por qué voy a ayudar? ¿Por qué voy a dar mi vida por un amigo? ¿Por qué le voy a ayudar a aquella persona? Bien, pero bueno, en base a la Escritura, hermanos, tenemos que darnos, ¿verdad? Tenemos que dedicarnos, ¿verdad? Ocuparnos en las cosas espirituales, ¿verdad? Bien, si tú ves la necesidad, hay que hacerlo, hay que ayudar. Si tú ves bien que está enfermo, visítalo, ora por él, ¿verdad? Como lo dije yo al principio, aún hasta a tu peor enemigo, ¿verdad? Hay que orar por él, ¿verdad? No llegar a esos extremos de odiarlo, ¿no?
¿verdad? De estar distanciados, sino que busques esa reconciliación. Bien, vivamos pues en el Espíritu, ¿verdad? Que es lo que pues, la palabra del Señor nos recomienda. Vivamos pues en el Espíritu. Y creo yo que esto conlleva, mis hermanos, muchas cosas. Y si el Espíritu de aquel que nos levantó de los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó a los muertos, a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Bien, toda la porción bíblica y mayormente en estos primeros versículos, hermanos, habla mucho, ¿verdad? acerca de esto. A ver, permítanme continuar con los pasajes que dejé yo ahí. Pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, morará en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vivamos pues en el Espíritu, ¿verdad? Es lo que el apóstol Pablo en ese encabezado, ¿verdad? Nos dice ahí en el versículo número 1, viviendo pues en el Espíritu. Y hermanos, vamos a experimentar muchas cosas si vivimos cosas positivas, si vivimos, ¿verdad? En el Espíritu, ¿verdad? Vamos a tener amistad con Dios, enemistad, bueno, podría decir con las cosas mundanas. No hay que tener enemistad con la gente, ¿verdad? Creo yo que también no es muy propio, muy recomendable para un cristiano. Tenemos esas bendiciones, tenemos esa seguridad de salvación, de vida eterna. Tenemos la seguridad que si vivimos conforme al Espíritu, vamos a pensar, vamos a actuar, vamos a ver diferente. Todo esto conlleva, hermanos, el vivir, ¿verdad? En el Espíritu. ¿En cuál grupo estamos? ¿Verdad? Ojalá que todos respondamos, ¿verdad? De los que vivimos conforme al Espíritu. Y qué bendición, mis hermanos, ¿verdad? Vivir de esa manera. Dios nuevamente pues nos bendiga y pues vivamos, hermanos, guiados por el Espíritu Santo que mora, ¿verdad? En nosotros, con el cual fuimos sellados para el día pues de la redención. Dios, hermanos, les bendiga.